Te habrás dado cuenta que cuando lanzas un objeto, este sigue una trayectoria parabólica. Pero ¿qué pasa cuando le proporcionas un pequeño impulso para que rote? El objeto tiene vista cilíndrica y además se consideran los efectos del aire. ¿Crees que su trayectoria se comportará igual o acaso será distinta? Acompáñame que en este video te lo explico. El movimiento ideal que sigue un objeto cuando es lanzado es una trayectoria parabólica, pero no es la misma trayectoria que seguirá un objeto con vista cilíndrica, como por ejemplo un balón, una pelota y objetos similares cuando les das un pequeño giro sobre su propio eje. Esto por el efecto que causa el aire alrededor de un objeto cilíndrico. Cuando se deja caer un objeto con vista cilíndrica, el aire a su alrededor forma líneas de corriente simétricas. Esto quiere decir que a ambos lados del objeto, el aire se comporta de la misma manera. En cambio, cuando se deja caer un objeto cilíndrico que está rotando sobre su propio eje, las líneas de corriente no se mantienen simétricas, sino que se genera un curioso fenómeno físico conocido como efecto Magnus. El efecto Magnus consiste en que, si un objeto cilíndrico gira sobre su propio eje en una corriente libre, la rotación del objeto afectará el movimiento del aire a su alrededor. Bueno, pero ¿qué significa todo esto? Significa que, al estar el objeto rotando, arrastrará el aire que está cerca de su superficie. Por lo tanto, modificará las líneas de corriente formadas a su alrededor. Entre más rápida sea la velocidad de giro, más efecto se tendrá en el comportamiento del aire, y más se alejará del comportamiento simétrico. Debido a que el aire no está siguiendo una trayectoria simétrica, alrededor de la superficie del objeto habrá una zona en la que la velocidad del aire será menor que en la otra zona. En este caso, en el lado izquierdo se recorre una distancia mayor en el mismo tiempo. Entonces, la velocidad en el lado izquierdo será mayor que en el lado derecho. Otra forma de ver esto es que en el lado izquierdo el arrastre que ejerce la bola está en favor del flujo del aire. Y en el lado opuesto ocurre lo contrario. La velocidad del aire cerca de la superficie será menor, porque en este espacio el movimiento del aire se ve contrarrestado por el arrastre que el cilindro hace sobre él. Por el principio de Bernoulli, se tiene que cuando aumenta la velocidad de un fluido, disminuye la presión, y cuando disminuye su velocidad, aumenta la presión. El diferencial de presiones en los diferentes lados del cilindro ocasionará que el objeto no siga la trayectoria esperada, sino que será empujado hacia uno de los lados. En este caso, al ser mayor la presión en el lado derecho, el balón caerá más o menos así. Volviendo al ejemplo de la trayectoria parabólica, esto mismo sucederá, y se pueden presentar dos tipos de trayectorias. El primer caso con efecto Magnus es cuando se tiene un giro en contra de las manecillas del reloj. En esta situación se tendrá el siguiente tipo de trayectoria. Hay una zona en que se comporta como tiro parabólico, luego sube por diferencial de presión debido al efecto Magnus y por último baja por los efectos de la gravedad. En el otro caso, el objeto gira en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora se comportará primero como tiro parabólico y luego dependerá del efecto Magnus y de los efectos de la gravedad. Si quieres experimentar en casa, te recomiendo los videos que dejaré en la descripción.